estudiado en esta misma facultad y una persona extraordinariamente activa en este campo. La verdad es que todas las cosas que hace Cipriano dan ganas de seguir investigando en la historia del arte, porque no solo colabora habitualmente con instituciones como el Museo del Prado, sino que también es responsable del blog de Historia del Arte Investigar, que cada vez está teniendo más repercusión y que yo creo que todos hemos consultado más de una vez y más de dos, y además es el patrón de una iniciativa que es la celebración del Día Mundial del Barroco, el 9 de diciembre, fecha de nacimiento de Gian Lorenzo Bernini. Así que, como ven, no para ni un solo momento, a pesar de sus múltiples ocupaciones, jamás se olvida del barroco, ni de la historia del arte, ni de Sebastián de Herrera Barnuevo, que fue el objeto de su tesis de licenciatura y que es un trabajo extraordinariamente interesante. Con este motivo del barroco y en el entorno de las mujeres fuertes, como acabamos de ver con Margarita de Austria, nos va a iluminar ahora sobre otra figura que ha sido también postergada en cierta medida, sobre todo por los historiadores del arte, que no le han prestado la atención que merecía, que es la hija natural de Rodolfo II, Sor Ana Dorotea de Austria, que forma parte de ese grupo excepcionalmente selecto de habitantes de las Descalzas Reales en los siglos XVI y XVII. Cuando quieras, Cipriano, tienes la palabra. Lo primero, muchas gracias, Miguel, por esta fantástica presentación y sobre todo porque cerramos un círculo. Yo conocí a Miguel hace ya unos años presentándole en una conferencia del Museo del Prado, conferencia que todavía recuerdo con mucho cariño porque fue sobre la Mesina restituida a España de Luca Giordano. Luca Giordano es uno de mis pintores de cabecera, así que me alegra muchísimo que me hayas presentado, que lo hayas hecho con este cariño. Quiero agradecer lo primero al seminario Femenino Singular, el grupo de investigación, ¿no?, que haya organizado este seminario y que me hayan invitado y que hayan aceptado esta ponencia. Quiero agradecer a Beatriz Blasco, con la que llevo muchísimos años de relación, por darme la oportunidad y además porque bueno, creo que está haciendo un trabajo fantástico rescatando a mujeres artistas y también rescatando el papel de la mujer en esta historia de la historia moderna, ¿no? Creo que estos seminarios son muy importantes porque dan visibilidad, dan difusión y yo me considero un vulgar historiador divulgador que tiene que dar visibilidad o que le gustaría dar visibilidad a estas cosas para que llegue a la gente. Contando todo esto, hoy venía a hablar sobre una figura que me fascina, Sor Ana Dorotea de Austria. Me fascina, o yo llegué a ella por Sebastián de Herrera Barnuevo, el personaje al que algún día de estos terminaré dedicándole mi tesis doctoral, espero que más pronto que tarde. Y Sor Ana Dorotea encargó a este artista, Sebastián de Herrera Barnuevo, una obra muy excepcional. Pero vamos a ir por partes. Primero vamos a hablar sobre el lugar donde va a residir fundamentalmente la mayor parte de su vida Sor Ana Dorotea de Austria, que va a ser el convento de las Descalzas Reales de Madrid. El año pasado, en el primer seminario internacional, la profesora Toajas, que está aquí, y Ana García Sanz, de Patrimonio Nacional, ya nos hablaron sobre este fantástico lugar que es las Descalzas Reales. Una interesantísima transformación de un palacio, el palacio del contador de Castilla, Alonso Gutiérrez, en convento por parte de doña Juana de Austria, la hija del emperador Carlos V y hermana de Felipe II. Este convento va a estar dedicado a Nuestra Señora de la Consolación y se va a regir con la regla de Santa Coleta Beulard de clarisas reformadas, formada por una primera grupo de monjas que procedían del convento de Santa Clara de Gandía, por iniciativa de Francisco de Borja, que tenía una relación muy personal con Juana, como bien ha estudiado muchas veces la profesora Toajas. Con lo cual, bueno, es un convento que tiene una vinculación especial con la Casa de Austria, con la familia real, y que va a ser el lugar de acogida para muchas monjas que pertenezcan a esta familia, ¿no? Cuando una monja profesaba en este convento, normalmente dentro de su dote regalaba alguna obra
para ornar este convento, y lo ha convertido en la actualidad en seguramente uno de los mejores espacios para conocer obras de arte en el lugar para el que fueron creadas, como esta que nos ha traído hoy, ¿no? Sorana Dorotea, que es el personaje en el que yo quiero hablar, aquí la tienen en el fantástico retrato que le hace Rubens cuando viene a Madrid en su segunda estancia. Este retrato es seguramente el que es autógrafo de Rubens, está en Apsley House, en Londres. Hay una copia, seguramente también autógrafa de Rubens, pero con peor tratada por el tiempo, que se conserva en el propio monasterio de las Descalzas Reales. Sorana Dorotea era hija ilegítima del emperador Rodolfo II de Austria, y es un personaje también muy fascinante. Educado en Madrid, en la corte de su tío Felipe, va a ser un poco como su alter ego, y es importantísimo para el conocimiento de la colección, de las grandes colecciones, ¿no? Y la creación de las cámaras de las maravillas en Europa. Su hija, bueno, ya saben ustedes que Rodolfo II no se casó nunca. Se supone que porque una profecía, ¿no?, le hablaba mal de sus sucesores. Nunca saben que Rodolfo II está muy envuelto en esta cosa de la ciencia, ¿no?, la pseudociencia y el estudio, ¿no?, de los astros. Rodolfo II tendrá una relación bastante larga con un personaje traído por aquí, que se llama Catalina Estrada. Era hija del pintor Ottavio Estrada, nieta a su vez de Jacopo Estrada. Al padre y al abuelo los tenemos aquí retratados por pintores venecianos, por Tiziano y por Tintoretto. Parecía muy interesante porque bueno, la vinculación con las artes de Rodolfo II, que todos los hijos ilegítimos, o gran parte de los hijos ilegítimos que tenga, sean con Catalina Estrada, ¿no?, que era hija y nieta de pintor. Sorana Dorotea es la quinta de los 6 hijos que tiene la pareja. Nació en Viena, se supone que en torno a 1611, aunque no hay nadie que me dé la fecha fija, y de niña ingresó en un convento en Viena. Y estando en el convento de Viena, su tía, Margarita de Austria, monja profesa en el convento de las Descalzas Reales, con el nombre de Sor Margarita de la Cruz, escribe al emperador Matías para que mande a la niña a vivir con ella al convento de las Descalzas Reales de Madrid. El viaje de Sorana Dorotea a Madrid es novelesco. No sé por qué no han escrito ya la novela. Antes hablábamos, ¿no?, de vidas novelescas, ¿no?, con Sofonisba. El viaje de Ana Dorotea también es novelesco. El Tormo, en su libro sobre las Descalzas Reales de Madrid, nos dice que en la llegada, bueno, aquí tienen, perdón, en este anónimo madrileño que se encuentra en las Descalzas, a Sorana Dorotea detrás de su tía Margarita, y acompañada también de Sor Catalina de Módena, estas nobles que tienen que ver o que están relacionadas con la familia de los Austrias. Decía que Tormo nos contaba que cuando están viniendo en las galeras que traen a Sorana Dorotea a la costa española, son atacados por unos barcos piratas de Bizerta, ciudad de Túnez, ¿no?, famosa por sus piratas berberiscos, y el jefe de la expedición, con el fin de evitar que la hija de Rodolfo II fuera convertida en esclava, decidió arrojarla al mar, para así salvarla de sus captores. Aunque la situación se agravó a causa de una gran tempestad que a pronto estuvo de acabar con la vida de la marquesa de Austria, si no fuera por la ayuda de unos pescadores de la costa catalana que la rescataron in extremis. Es decir, esa es la entrada de Sorana Dorotea a España. Con un episodio de este calibre, ¿no?, comienza esta andadura de Sorana Dorotea, que llegará a Madrid en diciembre de 1622. En un documento de la época, en las Noticias de Madrid, que
publicó Ángel González Palencia en los años 40, se recoge que a 30 de diciembre de 1622 entró en esta corte doña Dorotea de Austria para monja de las Descalzas Reales, entró en coche. Aquí hago un breve paréntesis, ayer nos hablaron también de los coches y me parecía muy interesante, y con ella las condesas de Olivares y de Monterrey, la marquesa del Carpio, la de Alcañices, y apeóse en las Descalzas, donde estaban esperando sus majestades y altezas. Este cortejo, además, iba acompañado por el embajador de Viena en Madrid, Kempen Uller, que no sé cómo se dirá en alemán, espero que no haberlo dicho muy mal, y toda la granado de la nobleza cortesana de ese momento, porque Sor Ana Dorotea venía a formar parte de ese núcleo que nos ha contado un poquito ahora Madalena, de ese núcleo de oposición, de corte en paralelo que había en Madrid, que son las Descalzas Reales, que lo presidió durante muchos años la emperatriz María, y que cuando muera la emperatriz María sustituirá su hija, Sor Margarita de la Cruz, como mujer importante. Tanto Felipe III como posteriormente y sobre todo Felipe IV acudirá asiduamente a las Descalzas a preguntar, a conversar, a tener entrevistas con estas monjas, primero con Sor Margarita y luego heredará el cargo Sor Ana Dorotea. Sor Ana Dorotea tenía licencia de los provinciales de la orden para recibir en el convento casi a cualquier hora a cualquier persona que le pidiera audiencia. Que es una cosa que se saltaba la regla totalmente, pero a los provinciales de la orden les interesaba tener muy controlado esto, porque es poder. Y Sor Ana Dorotea recibía semanalmente al rey, y si no le recibía semanalmente, diariamente se intercambiaba cartas con él, con Felipe IV, ¿no? O casi diariamente. Es muy interesante porque los biógrafos, tanto de Sor Ana, sobre todo los biógrafos de Sor Ana Dorotea, como tienen que ejemplificar su vida, lo que van a decir es que era una monja muy devota y muy prudente, y que un poco menos que no hacía ruido, y que se dedicaba a esa función que se espera de una monja, ¿no? Que es rezar, orar, ser piadosa, cuando en realidad lo que fue es un personaje con una dimensión política bastante interesante, ¿no? Es una cosa curiosa. Bueno, pues decía que sabemos que Sor Ana llegó a Madrid en el 22, profesó como monja más o menos con 17 años de edad en 1628, y en su profesión, en la ceremonia de profesión como monja, de toma de votos, está también el embajador Kempen Uller y el nuncio papal Giovanni Battista Pamphili, que será el futuro Inocencio X, ¿no? Con lo cual está acompañada de gente importante. En sus primeros años en el convento estará bajo la tutela de su tía, que se encargará de su educación y de su formación, de tal manera que la joven novicia pasará a asistir como ayudante a su tía, sobre todo porque su tía se queda sin vista, y va a ser Sor Ana Dorotea la que le escriba las cartas, se las lea, ¿no? Las conteste, con lo cual cuando muera Sor Margarita simplemente tiene que seguir con la tradición que ha aprendido con su tía Margarita. Va a escribir fundamentalmente a las personalidades del momento, a la corte de Viena, a casi todos los papas, a los cardenales que tenían cierto papel, para conseguir en algunos casos unas recomendaciones para gente que sirve, ¿no?, esta pequeña corte de las Descalzas, o para conseguir objetivos políticos religiosos, como va a ser el dogma de la Inmaculada Concepción, que es la gran apuesta de este grupo de las Descalzas Reales, ¿no?, y de la monarquía y de la casa, de la rama española de la casa de Austria. El convento de las Descalzas Reales va a ser el centro inmaculista por antonomasia. Con lo cual, ya digo que queda muy alejada la realidad de Sor Ana Dorotea con lo que nos muestran los biógrafos, especialmente
Francisco Díaz, que fue el confesor de la comunidad y al que le encargaron redactar el discurso fúnebre, en la que nos pinta una monja totalmente, pues eso, callada, devota, ¿no? Una imagen que nada tiene que ver con la realidad. La obra que va a encargar, una de las obras, porque va a tener varias, que va a encargar Sorana Dorotea, es la realización de este soberbio retablo dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, que está en el claustro alto de las Descalzas Reales y que está fechado en 1653. Este retablo está supliendo un retablo anterior, una capillita anterior que había dedicado Sor Margarita de la Cruz a la Virgen de Guadalupe. Es decir, que está incidiendo en la devoción de su tía. El encargo destaca fundamentalmente el hecho de que el retablo, toda la pintura del retablo está pintado sobre espejos, ¿no? Es pintura sobre espejos, realizado por Sebastián de Rabarnuevo, que se encargará de dar la traza del retablo, de la realización de la pintura y de la realización también de las esculturas del retablo. También realizó la imagen titular, que se perdió en el siglo XIX y que, dependiendo de qué fotos consultemos, pues aquí ven, esta es la foto que tomé yo hace, bueno, no es la que tomé yo, pero es parecida. No sé si se ve el cursor, no se ve. Bueno, a su derecha está la foto con una imagen más o menos del 16, y ahora en la foto a su izquierda es como está montado ahora, con esta imagen de vestir que se parecería bastante a lo que habría originariamente. A la Virgen de Guadalupe en realidad es un retablo inmaculista, es una exaltación al dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, y además tiene que ver con el intento de reconocimiento pontificio de este dogma, ¿no? El papel que había tenido Sor Margarita de la Cruz dentro del ambiente de la corte para crear ese clima proclive al pronunciamiento papal del dogma ha sido ya estudiado en profundidad, pero simplemente para no aburrirles, decirles que llegó hasta tal punto que en una de las cartas que escribe a Roma ya le contestaron que por favor dejara el asunto, ¿no? En 1828, porque no iba a conseguir mucho más. Y fundamentalmente consiguió que se prohibiera el término Inmaculada Concepción. Hay varios breves papales que para acabar con las disputas entre los jesuitas y franciscanos que defienden el dogma y los dominicos que son maculistas, que defienden que aunque Dios podría haber creado a la Virgen sin pecado original, no lo necesitaba, que sería la idea fundamental de los dominicos, llegaban a tal disputas que llegaron a las manos en Roma varias veces, y los papas tienen que prohibir el término del uso Inmaculada Concepción. Y cuando se hace este retablo está vigente la bula que ha firmado en 1644 el Papa del momento, Inocencio X, prohibiendo esa nomenclatura de Inmaculada Concepción, y por ello tienen que tirar de la vieja advocación de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Con lo cual, en realidad, aunque sea un retablo inmaculista, tienen que llamarlo de Nuestra Señora de Guadalupe para evitar ir en contra de ese breve papal del año 44. Aquí tenemos la imagen actual, más o menos. No solo hace esto Sorana Dorotea con el dinero que recibe de la herencia de su padre, porque además tiene también esa salvedad. Ella es monja, profesa, pero puede disfrutar de la herencia paterna. Tiene también autorización del rey, de Felipe IV,
y además también va a ostentar toda su vida el título de Marquesa de Austria, es decir, es Sorana Dorotea de la Concepción. Por cierto, el nombre que se pone hace otra vez referencia al dogma. Se pone Sorana Dorotea de la Concepción porque quiere vincular su papel con la defensa del dogma de la Concepción. Con el dinero de la herencia podrá pagar la terminación de la decoración de las escaleras de las Descalzas Reales, esta obra impresionante de cuadratura, ¿no? Que está vinculada a pintores, ¿no? Seguramente parece ser que ya es Dionisio Mantuano, ¿no? el último al que se le vincula, aunque también trabajarían antes Pereda, ¿no? y durante muchos años se creía que era de Mitelli y Colonna. Aquí tienen que, como paga ella la finalización de las obras, en la tercera foto, la que está a su derecha, vemos que se pinta a Santa Dorotea, la santa titular de Sorana, y además ella, de manera ostentosa, coloca esta cartela en el testero sur de las escaleras diciendo: restauró esta escalera Sorana Dorotea, marquesa de Austria, es decir, soy monja aquí pero mantengo mi título, hija del emperador Rodolfo II, y lo hace en 1684. Bien. Aquí está el ejemplar, la portada de las exequias que se hicieron a la muerte de Sorana Dorotea, y que que el discurso lo escribe fray Francisco Díaz, que era confesor del convento, y en el que digo que se da una imagen completamente ficticia, pero adecuada de lo que sería la idea o la imagen de la monja, de Sorana Dorotea. Bien, vuelvo al retablo que nos trae aquí, y este retablo que estudió por primera vez Wedey en un artículo que publicó en el año 66 en inglés, y que luego se tradujo al español en el 67, se publicó en Reales Sitios, y es el primero que además da la autoría a Herrera Barnuevo, cosa con la que estoy realmente de acuerdo. En este retablo, frente a la idea principal, o la idea que siempre se ha utilizado para la Inmaculada, que es las letanías lauretanas, lo que se apuesta aquí es por hacer un retablo de la Inmaculada exaltando a las mujeres fuertes del Antiguo Testamento. Bien, es decir, sí que se utiliza una idea de las letanías, que es el espejo, pero ya está. El resto son una exaltación de mujeres fuertes del Antiguo Testamento, sacadas fundamentalmente de una fuente que es el texto de Martín Carrillo, Elegios de las mujeres insignes del Viejo Testamento, que se publicó en Huesca en 1627, y que Martín Carrillo dedicó otra vez a Sor Margarita de la Cruz, que en el fondo es la otra figura que pivota en este convento. En la dedicatoria que escribe Martín Carrillo dice: y se vea que en todo tiempo ha concedido Dios a la tierra mujeres santas a quien respetar, nobles a quien honrar, valerosas a quien loar y virtuosa a quien imitar. La idea que subyace en todo este programa iconográfico es que las mujeres fuertes son un ejemplo para imitar, y además en una idea que creo que es muy interesante, ¿no? Son prefiguraciones de la Virgen María, evidentemente, simbolizan aspectos de la pureza y de la virginidad, pero son trasladables al ejemplo que se tiene que dar también a las monjas, ¿no? Es decir, sería como una especie de enseñanza en imágenes para las propias monjas del convento. De una manera muy interesante, porque citando a Álvaro Molina, que nos hablaba ayer, normalmente cuando se presentan figuras de mujeres a imitar, se las imita con valores que están asociados a lo masculino, en este caso la fortaleza. Es decir, una mujer imitable tiene que ser fuerte cuando lo femenino es que sea débil, ¿no? Es una cosa así, un poco una contradicción bastante interesante. Creo que esto va en la línea de la revalorización de la figura de la mujer, que tiene que ver con el Concilio de Trento.
y que tiene que ver con que el catolicismo defiende el papel de María como intermediaria, y para ser intermediaria pues tiene que ser, para tener ese papel tan fundamental, tiene que ser una figura totalmente fuerte, y entonces se buscan las prefiguraciones en el Antiguo Testamento para darle correspondencia a este hecho. La elección del artista de Herrera Barnuevo pues puede venir por varias cuestiones. La primera y fundamental, porque Herrera Barnuevo es un artista que está vinculado a la corte, con lo cual, y Sor Ana Dorotea tiene relación con la corte, pero no es el artista principal. El artista principal en este momento es Diego Velázquez, y esto no lo iba a hacer Diego Velázquez, evidentemente, que tiene otras ocupaciones. Puede venir también porque el padre de Herrera Barnuevo, Antonio, había trabajado también para el convento de las Descalzas Reales. Les muestro aquí una Inmaculada que había tallado en la década de los 20 y que está en el coro alto de la iglesia. Pero además es que en 1649 Herrera Barnuevo, hijo, Sebastián, había trabajado en la entrada de la nueva reina Mariana de Austria, con mucho éxito de crítica por su monte Parnaso, puesto en el Paseo del Prado, con sus musas, y además en 1650 ha terminado Herrera Barnuevo la decoración de la cúpula de la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid. Esa capilla estaba pintada 4 mujeres fuertes del Antiguo Testamento. Conservamos los diseños que hizo Herrera Barnuevo en forma de dibujo en la Biblioteca Nacional. Es decir, en el año 50 ha presentado una cúpula con mujeres fuertes. Seguramente ese conocimiento llega a Sor Ana Dorotea y le encarga este retablo, que tiene mucho que ver con aquel encargo. Me van a perdonar que las fotos sean un poquito deficientes, las hice hace 1000 años y no era muy ducho en la fotografía, entonces se ven un poquito mal, pero nos hacemos un poco la idea de la riqueza de este retablo, y que cada uno de esos espejos contiene un tema, una figura de mujer fuerte, con una riqueza cromática y muy interesante. La ornamentación de este retablo se basa en enmarcamiento de las pinturas a base de molduras de carácter vegetal y perlado, todo ello en madera dorada, con golpes de follaje carnoso, policromados, con delicadeza de talla, policromado en colores pastel. En las ramas del altar va a utilizar cabezas de querubín con fina policromía. Todo esto, ya digo, con la típica hoja de col que representa también Herrera Barnuevo y que deriva de Alonso Cano. Y además, en la parte superior pinta esculpe estas dos águilas en madera dorada, que sirven para sostener una cartela en latín, cuyo texto tienen ahí a su derecha, y la traducción que hizo Guedey de ese texto en latín debajo, ¿no? El altar que usted ve, erigido por hermosas ceremonias, honor de la mente, dedicación del alma, trabajo del amor, describe el triunfo de las heroínas sagradas, ejecutando alabanza a María. Dorotea, versada en el arte, hija de Rodolfo, que fue destacado en piedad y distinguido en guerra en servicio de Cristo, lo dedica. Bajo este nombre de María todos los hechos sobreviven, los cuales no habrían alcanzado gloria sino por la gracia de María, año de 1653, ¿no? Como no soy muy ducho en latín, espero que Guedey lo tradujera bien, no he comprobado si estaba bien. Muy rápido, aquí tienen algunas de las imágenes. Fundamentalmente estas mujeres en paralelo y que tienen estos nombres tan estupendos. En el plano inferior aparecen Abigail, Abisag, María y Rebeca. Todas son mujeres que tienen que ver con pues Abigail para el brazo de David, con lo cual es como la Virgen María, que detiene, o que es prudente y que da consejo a Cristo.
Abisag, joven de belleza, que cuidó el rey David anciano y se mantuvo virgen, como la Virgen María, que se casó y se mantuvo virgen. Rebeca, que es la esposa de Isaac, que consiguió de este, ya ciego, la bendición de su hijo Jacob, pues es la prefiguración de Cristo, bendecido por los profetas que no le conocieron, ¿no? María, la hermana de Moisés, que lleva un extraño laúd, luego pues se toma como la prefiguración de la Virgen, también por su muerte, por la muerte de la hermana de David y la muerte de María. En el segundo nivel está Saba, Judith, Jael y Esther, las mujeres fuertes más propiamente dichas. Está Judith, que vemos en el recuadro que queda cartado, y vemos el diseño de Herrera Barnuevo para la bóveda del Buen Consejo, que sigue prácticamente o que copia en este espejo, es decir, que adaptó los diseños que había hecho para el Buen Consejo a la capilla de las Descalzas Reales, ¿no? Los dibujos de Herrera Barnuevo son verdaderamente alucinantes. Aquí tienen, ¿no? Bueno, la serie de espejos, el tema de la Sarepta y el profeta Elías, le da agua y pan, ¿no? En una alusión totalmente que tiene que ver con la Eucaristía. Bueno, aquí está mi favorito, Jael, clavándole el clavo en la frente a Sísara, o Sísara. Este sí que está hecho para los espejos de las Descalzas Reales, por el formato, tiene exactamente el mismo formato. Aquí tenemos a Esther y el diseño de la Nacional para la bóveda de San Isidro. Aquí tenemos a Rebeca presentando a Jacob, y aquí tenemos a Raquel. Bueno, allá abajo la del laúd es María, la hermana de Moisés. Voy rápido, y estos son los diseños de la Nacional para esa bóveda, para esa cúpula de San Isidro, ¿no? La madre Sansón y Débora, la Abisag, que está en el Metropolitan Museum, y el niño al lado, que sirve para convertir la Judith del formato trapezoidal al formato cuadrado. Y en la inspiración de Herrera Barnuevo está en los cuadros de Jacopo Tintoretto, en esta serie de las llamadas bóvedas Tiziano, que llegan a Madrid en el año 48-49 del segundo viaje de Velázquez a Italia, y que Barnuevo ve en los talleres reales. Es el primero que se deja seducir por las formas de Tintoretto, seguramente. Bueno, aquí tienen más detalles. Y cierra la mesa del altar esta preciosísima imagen de la Inmaculada Concepción en un espejo, sobre la luna, vestida de sol y con su corona de 12 estrellas, que no se ve, pero créanme que está, pisando al demonio, y que tiene mucho que ver con esta Asunción de la Virgen que está en el Museo Lázaro Galdiano. Vemos cómo el concepto de la Inmaculada Concepción es un concepto descendiente, mientras que el concepto de la Asunción es ascendente, pero tiene ahí mucho que ver, y que es realmente la figura central la que da sentido a todo el programa iconográfico, ¿no? Es la Inmaculada Concepción, de la que no pueden hablar, y por eso la tiene que relegar a ese lugar, ¿no? En la mesa del altar en el centro. Verdaderamente es una joya este retablo. Muchas gracias.